Listo, chicos. Entonces vamos a hablar de el segundo órgano, segundo aparato. En este caso, vamos a hablar sobre el aparato respiratorio, ¿sí? De forma introductoria, ya hemos visto esta imagen, ¿verdad? Aquí está. La letra A, ¿qué es? Es la disposición de ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿verdad? Arribita tenemos el ectodermo, en el medio tenemos el mesodermo y abajo el endodermo. Lo hemos visto hasta el cansancio. Después que tenemos la formación de el tubo neural, ¿verdad? Bueno, ahí está formándose la placa neural, tenemos la notocorda que está induciendo la neurulación, tenemos también que a los costaditos de la notocorda se está formando ¿qué cosa? El mesodermo. ¿Qué tipo de mesodermo? El mesodermo paraxial, ¿sí? Esos bultitos que se están formando abajo, ya en la imagen de abajo, ¿sí? Aquí abajito, donde está la manito, ustedes ven dos estructuras que se llaman somitas. Ya, ahí se está formando, ¿no? Esos son el mesodermo paraxial. Y debajo, ¿qué está sucediendo con el endodermo? Se está cerrando el endodermo. Miren, aquí abajito ya. El A tenemos, ¿qué cosa? Este endodermo que se está cerrando, ¿no? En el B ya está terminando de cerrarse y en el C ya está completamente cerrado, formando un tubo. Es el tubo digestivo o el intestino primitivo, ¿sí? Y nosotros lo vemos aquí, vemos todo eso de amarillo. ¿Sí? Y lo vamos a dividir en tres. Lo vamos a dividir en un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. ¿Sí? Por ahí algunos te van a dividir incluso un intestino laringio. No, un intestino superior, creo. No, no me acuerdo. Luego vamos a revisarlo eso, ¿sí? Pero quiero que ustedes tengan esta división de acá. Intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. ¿Sí? No es superior, medio, inferior. No, 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 no. Es anterior, medio y posterior. ¿Sí? Y así tienen que aprendérselo porque cuando revisemos nosotros aparato digestivo, van a ver que cada uno de estos, anterior, medio y posterior, van a tener sus características. ¿Sí? Van a ser irrigados por una arteria cada uno. O sea, una arteria va a irrigar todo esto, intestino medio, una arteria va a irrigar intestino posterior, una arteria va a irrigar intestino anterior. ¿Sí? Así tienen que aprenderse muy bien esta disposición anterior, medio y posterior. David, ¿por qué me explicas esto? Porque en el intestino anterior, miren, está apareciendo esta yemita. Ya, ¿y eso qué es? ¿Qué creen que sea, chicos? Es el divertículo respiratorio. Es lo primero que se va a empezar a formar, es el primer indicio de la formación del aparato respiratorio. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era el primer indicio de la neurulación? La línea primitiva, ¿verdad? Ya, aquí el primer indicio de la formación del aparato respiratorio es el divertículo respiratorio. Esta cosita de acá, chiquitita. Vamos a ver, uy, cómo es que se forma el aparato respiratorio. Entonces, estamos en la cuarta semana, ¿sí? En la cuarta semana empieza a aparecer el divertículo respiratorio, ¿sí? Tú tienes estos bultitos acá, uno, dos, tres, cuatro, que vamos a ver en una clase que se llama cara, junto con aparato digestivo. Vamos a ver que se empiezan a formar como que unos arcos alrededor de lo que es el cuello. ¿Sí? Estos son los arcos laringios, antes llamados también arcos branquiales, pero ya no se le llama así por eso. Branquiales se le llamaría más en peces, ¿no? Los peces tienen branquias, nosotros tenemos laringe. Entonces, en nuestro caso se va a llamar arcos laringeos, ¿sí? ¿Qué sucede? Entre estos arcos laringios te va, ¿cómo les digo? El mesodermo, ojo, estoy hablando de mesodermo, ¿sí? El mesodermo que está alrededor de estos arcos laringios empieza a producir una sustancia, que es el ácido retinoico. Ya. El mesodermo empieza a producir, ¿qué cosa? Ácido retinoico. Este ácido retinoico del mesodermo va a
producir que el endodermo, ¿sí? Que forma estas bolsas, ¿sí? Estas bolsas laringes, miren acá dice bolsas laringes, ¿sí? Produzcan una sustancia que es el TBX4, ¿sí? Este TBX4 va a hacer que este endodermo, ¿sí? Prolifere. Que prolifere y que me forme, ¿qué cosa? El famoso divertículo respiratorio. Uy, no, eso no es. ¿Ya? Entonces, este TBX4 va a ser el que al final va a producir que se forme el divertículo respiratorio. ¿Sí? Miren ahí, nuevamente, tenemos todo lo de amarillo es endodermo. Entonces, el mesodermo de alrededor del endodermo va a inducir, ¿sí? Al endodermo. ¿Con qué? Con ácido retinoico. Ese ácido retinoico va a hacer que el endodermo produzca TBX4. Y el TBX4 va a generar, ¿qué cosa? Que se forme el divertículo respiratorio. Al inicio, este divertículo respiratorio está bien pegadito. ¿A qué cosa? Al intestino anterior. ¿Ya? Miren, está bien pegadito. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Miren, se tiene que dividir, así como está en la letra C, se tiene que terminar de dividir. Para que esto suceda, a cada lado se va a formar una cresta. ¿Sí? Miren mi mano, miren aquí, aquí chicos, aquí. Donde estoy yo, donde aquí de naranja. A cada lado se va a formar una cresta. Cresta derecha, cresta izquierda. Y van a juntarse ambas crestas, así. ¿Sí? Cuando se junten ambas crestas, miren, aquí está, donde dice crestas traqueoesofágicas, ahí está. Tienes una cresta traqueoesofágica derecha y una cresta traqueoesofágica izquierda. ¿Sí? Cuando se junten esas crestas van a formar el tabique. Tabique traqueoesofágico. Y chicos, por favor, recuerden esto porque siempre es pregunta de examen, ¿ya? Les voy a explicar, en un ratito les explico algo que siempre es pregunta de examen. Siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué estructura es la que me va a dividir la tráquea del esófago? El tabique traqueoesofágico, ¿sí? O la unión de las crestas traqueoesofágicas. Cualquiera de las dos es respuesta, ¿sí? Lo segundo importante, ¿qué dirección tiene la formación de este tabique traqueoesofágico? ¿Qué dirección tiene? ¿De dónde a dónde crece? ¿Crece de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda? ¿Cómo crece? Crece de abajo hacia arriba, pero no le vas a decir eso a tu doctor. Si tu doctor te pregunta, ¿de dónde a dónde crece el tabique traqueoesofágico? No le vas a decir, crece de abajo hacia arriba, doctor. No. Le vas a decir, tiene un crecimiento caudocefálico. ¿Sí? Caudo, ¿qué significa caudo? Caudal, pies, ya, piso. Cefálico, cabeza. Tiene un crecimiento de los pies hacia la cabeza. Caudo cefálico. ¿Sí? Recuerden esto porque también hay otra estructura que tiene crecimiento cefalocaudal, pero eso se lo voy a decir en su momento, ¿ya? O sea, hay otra estructura que tiene crecimiento de arriba hacia abajo. Pero eso también se lo digo en su momento. Ahorita no. Entonces, el tabique traqueoesofágico tiene un crecimiento caudo cefálico, ¿no? De abajo hacia arriba. Luego, ¿qué tenemos acá? El orificio laringio. ¿Dónde es que se forma este orificio laringio? ¿Dónde, chicos? Les dije, a nivel del cuello tenemos como que arcos, ¿no? Arcos, que son los arcos laringios. Tenemos 6 en total. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Dónde está el 5? Degeneró, no forma nada, chao. ¿Sí? Solo acá del 4 nos saltamos a 6. Entonces, ¿dónde se va a formar este orificio laringio? Entre el cuarto y el sexto arco. ¿Sí? Ahí se va a formar. Listo, continuamos para no estar haciendo larga. ¿Qué es lo que sucede? Al inicio, este orificio, ¿sí? Este conducto por donde está pasando, pues se está formando la laringe todavía, ¿sí? Laringe, tráquea, etcétera. Eh, Como pueden ver, es como un canalcito, ¿sí? Hay luz, o sea, hay un espacio ahí adentro. Pero, ¿qué sucede? Ese espacio se va a cerrar. Dirán, ¿qué? Se cierra, ¿por qué? Y más adelante se va a volver a abrir. O sea, se va a llenar acá de tejido, ¿sí? Se cierra completamente. Y luego se va a volver a abrir. ¿Por qué se cierra y por qué se abre? ¿Por qué creen? Porque debe haber un remodelamiento del epitelio. Ese epitelio que tiene este conducto laringio es igual al epitelio que tiene
el endodermo. Pero ustedes saben, chicos, histología, ¿qué tipo de epitelio tiene el aparato respiratorio? Es un epitelio muy, muy, muy especializado, ¿verdad? Muy especializado. Y si lo dicen en coro, mejor. Epitelio pseudo estratificado cilíndrico con células caliciformes. Así se llama, ¿ya? Pseudo estratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Así. Entonces, es un epitelio muy especializado, ¿ya? Y para nosotros poder tener esa transición desde epitelio simple, ¿sí? Desde un epitelio simple que tenía al inicio este conducto, ¿sí? Hacer esa transición desde un epitelio tan simple hasta un epitelio muy especializado como es el epitelio respiratorio, se ha tenido que cerrar todo esto, se cerró la fábrica para darle mantenimiento, ¿sí? ¿Me entienden? Se cerró la laringe, se llenó de tejido y después se va a empezar a reabrir, se va a recanalizar, ¿sí? Se recanaliza, ¿sí? Primero se cierra la luz, ¿sí? Y luego va a haber dos periodos, o sea, vacuolización, perdón, vacuolización, ¿sí? O recanalización. Primero se forman como que agujeritos, como que trabéculas, y después esas trabéculas se van a empezar a unir, ¿sí? Para formar ya el canal como tal, ¿sí? ¿Se entendió? Ya este es un tema de... esto lo había agregado, chicos. ¿Ya? Eh, ¿Cómo les explico? Bien, en el caso de los nervios, ¿sí? Y los cartílagos, miren, este cartílago de acá es el cartílago tiroides, ¿sí? Abajito tenemos el cricoides, ¿sí? Y los arcos, ¿ya? Esos se van a producir a partir de qué? Se van a producir a partir de mesodermo, ¿sí? No es endodermo. Recuerden, cartílago, eh, músculos acá, ¿sí? Y las membranas cartilaginosas se van a producir a partir del tejido conectivo, ¿no? Es tejido conectivo. ¿Y el tejido conectivo se produce a partir de qué? De mesodermo. El mesodermo que rodea, ¿sí? Al endodermo, ese mesodermo va a desarrollar cartílagos, músculos, ¿sí? Todo eso. Listo. Entonces, teníamos el divertículo respiratorio, ¿verdad? Aquí tenemos, entonces, este divertículo respiratorio ha crecido, ha crecido, ha crecido. ¿Qué crecimiento tiene? Chicos, recuerden el tabique tenía un crecimiento caudocefálico. Entonces, el divertículo respiratorio para formar la tráquea, las llamas pulmonares, tiene un crecimiento cefalo-caudal. ¿Sí? ¿Qué sucede? En la letra A, el divertículo respiratorio se divide en dos. ¿Sí? Un bronquio primario derecho y un bronquio primario izquierdo. El bronquio primario derecho se va a dividir en tres y el izquierdo se divide en dos para formar los bronquios secundarios. ¿Sí? Ahí tienes. Miren, y debido a esta división, pues en el pulmón derecho tú vas a tener tres lóbulos y en el pulmón izquierdo tienes dos, nada más. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ya cuando se empiezan a formar ya estos bronquios, van a inducir al parénquima que está alrededor, o sea, a la capita que los está cubriendo, van a inducir que se forme, digamos, tejido pulmonar. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar esto. ¿Sí? A los espacios que hay entre los pulmones y el corazón, junto con el espacio, ¿cómo se llama esto? Con la cavidad torácica, ese espacio van a formar canales. Y esos canales se les conoce como canales pericardio-peritoneales. ¿Sí? Justo debido a la formación también del corazón, van a formar estos canales. O sea, pulmón con corazón, ¿sí? Y la cavidad torácica, cuando se forman, van a hacer que aparezcan los canales pericardio-peritoneales. Y luego es esto. Tenemos los periodos.
¿sí? Los periodos son bien preguntados, chicos. Les recomiendo que se lo aprendan con esas imágenes, ¿ya? Que están en sus clases. Un ratito. ¿Ya ves? Un ratito. Aprendan más que todo estas etapas, ¿ya? Estos son los que aparecen en su clase, ¿sí? Este de acá, esta tabla de aquí, es de Lachman, ¿sí? No sé si de repente el doctor utiliza otra tabla, de repente, no sé, utiliza otra tabla de repente, pero apréndanse con esos periodos que les acabo de encerrar, ¿sí? Ya, entonces tenemos 4 periodos. Periodo primero, pseudoglandular, ¿sí? Segundo, periodo canalicular. Tercero, periodo de sacos terminales. Y cuarto, periodo alveolar. A mí me gusta explicarlo de otra forma. Miren, no sé cómo les explicará el doctor. Sí. Miren, periodo pseudoglandular. Sí, las ramificaciones han continuado. ¿Qué ramificaciones? Lo que pasa es que cada uno de tus bronquios primarios, les dije, hay dos bronquios que cada uno va a ir a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Se van a empezar a dividir, se dividen, se dividen, se dividen. Y esas divisiones cada vez van a generar bronquios más pequeños y más pequeños y más pequeños, ¿sí? ¿Hasta dónde van a durar estas divisiones en el periodo pseudoglandular? Hasta que se formen los bronquios terminales, ¿sí? Ojo, no existen bronquios ni alvéolos respiratorios. Ya, eso tengan en cuenta. Ahorita les explico. Periodo canalicular. Aquí los bronquios terminales se han dividido. Y después de bronquios terminales, ¿qué sigue? Bronquios respiratorios. ¿Sí? Aquí sí hay bronquios respiratorios. Cosa que no había en el periodo pseudoglandular. Ahorita les explico. Y periodo de sacos terminales. ¿Ya? Aquí, ¿quiénes van a aparecer? Los sacos terminales. Nada más. Pero no están, ¿qué cosa? Como dice, y los capilares, o sea, no están bien desarrollados estos sacos, ¿sí? Cosa que sí sucede en el periodo alveolar, donde estos sacos sí están bien desarrollados, alvéolos maduros, ¿sí? Hay contacto endotelial. Ahorita les voy a explicar. Vamos a ver, tener esto. Ya. ¿Qué sucede? Tienes acá tu bronquio primario, ¿sí? Entra a tu pulmoncito, ¿sí? ¿Qué sucede? Dentro del pulmón se va a dividir. En este caso es un pulmón izquierdo porque se ha dividido en dos, uno superior y uno inferior, ¿sí? Luego, ¿qué pasa con este bronquio? Vamos a dibujarlo para afuera. Se va a dividir, ¿sí? Se va a volver a dividir. Este se va a volver a dividir. Y cada vez se va a ir dividiendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay un número de división muy conocida, que es la división 16. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial esa división 16? Hasta ahí llegan los famosos bronquios terminales, ¿sí? A ese bronquio en la división 16 se le conoce como bronquios terminales. O sea, que son bronquios que solo han servido para conducir el aire, pero no para hacer intercambio de gases, ¿sí? Ay, perdón, el gallo, ¿ya? Que son bronquios que sirven ¿para qué? Para conducir aire, pero no para intercambio de gases. Entonces, tengo aquí bronquios terminales. Después de los bronquios terminales, ¿quiénes vienen? Los bronquios respiratorios. ¿Por qué se llaman bronquios respiratorios, chicos? Porque en sus paredes, ¿qué hay? Hay alvéolos. Y ustedes saben que los alvéolos sirven ¿para qué? Para intercambio de gases, ¿ya? Entonces, estos bronquios que tienen alvéolos podrían generar, ¿no? Un nivel de intercambio de gases aceptable, pues, o sea, no para la vida, pero sí, pues, ya generan cierto intercambio de gases, ¿no? Obviamente este bebito o a la semana 10, si todavía está, no sé,
20 semanas, 21 semanas, no va a sobrevivir, ¿no? O sea que necesariamente tiene que desarrollar más alvéolos. Entonces, después, ¿qué sucede? Los sacos terminales. ¿Cuáles son los sacos terminales? Estos, ¿sí? Estos son los sacos terminales. ¿Pero qué sucede? En nosotros, un saco alveolar normalmente tiene esto, ¿ya? Está así y está así, ¿sí? Tiene un montón de paredes en su interior. ¿Por qué es necesario esas paredes, chicos? Cada uno de esos, esas paredes forman alvéolos chiquitos dentro de esos sacos, ¿sí? Dentro de esos sacos respiratorios. Y mientras el alvéolo vaya madurando, mejor dicho, mientras el pulmón vaya madurando, estos sacos respiratorios o sacos alveolares van a empezar a generar más tabiques, más paredes, ¿sí? A eso se le conoce como, ya, esa es la maduración del pulmón, ¿no? Del saco alveolar. O sea, se llena de tabiques, 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 tabiques. ¿Por qué es importante? Porque al haber más tabiques, al haber más paredes, hay mayor espacio de contacto, o sea, mayor superficie, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Al haber más superficie que hay, mayor espacio para el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque en estos tabiques o paredes, como les digo yo, ¿qué hay? Hay vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿se entendió? Nuevamente, periodo pseudoglandular, ¿qué hay? Ramificación. Bueno, hay ramificación. ¿Hasta dónde llega? Hasta los bronquiolos terminales. ¿Pero qué no existe aún? No existen bronquiolos ni alvéolos respiratorios. O sea, hasta aquí. Se ha formado hasta aquí, hasta la división 16, nada más. ¿Sí? Recuerden que esto de acá era un bronquiolo respiratorio. Perdón, un bronquiolo terminal. ¿Sí? Hasta ahí llegó el periodo pseudoglandular. ¿Ya? Ahí está la semana. Les recomiendo, como digo, en tema de tiempos de semana, háganle caso a estas imágenes, ¿ya? A las imágenes que pone el doctor. O sea, sería de la semana 6 a la semana 16, ¿ya? De ahí va, ese es el rango del periodo pseudoglandular. Lo otro, el periodo canalicular. ¿Qué han aparecido? Han aparecido bronquiolos respiratorios, o sea, estos, ¿sí? Este sería el primer periodo, hasta los bronquiolos terminales, y este sería el segundo. Uy, qué feo, ¿sí? Donde aparecen los bronquiolos respiratorios. O sea, son bronquiolos en los que hay, que tienen en sus paredes alvéolos, ¿sí? Y esos alvéolos pueden generar intercambio de gases. Segundo, bueno, tercer periodo, periodo de sacos terminales, ¿sí? Aparecen los sacos terminales. Y por último, el periodo alveolar, en el que estos sacos terminales y los alvéolos en general maduran. Entonces, el periodo 3 o el periodo de sacos terminales es este, en el que aparecen los famosos sacos terminales, ¿sí? Y el periodo 4 es este, en el que esos sacos terminales y alvéolos en general maduran, ¿sí? Porque se van a llenar de vasos sanguíneos. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Como les dije, en temas de tiempo, háganle caso a las imágenes que aparecen en sus diapositivas. ¿Sí, chicos? Vamos a ver. Ah, ¿y por qué se le conoce como periodo pseudoglandular? Porque en sí, si ustedes revisan por microscopio, pues, ¿no? Histología y todo eso, y ustedes revisan el alvéolo o el pulmón en ese periodo, o sea, en la semana 6 a la 16, van a notar que histológicamente se parece mucho a una glándula, pero no es una glándula, pues obviamente, ¿no? Estos bronquiolos que aparecen acá no son glándulas, pero parecen, por eso se llama pseudoglandular, ¿sí? Ta- algunos datos importantes, antes del nacimiento no existen alvéolos maduros, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, ¿dónde aparecen los alvéolos maduros? En el último, ¿no? El último periodo, en el periodo alveolar, ¿sí? Bueno, acá dice que su periodo alveolar dura desde la semana 32 a la semana
8. Hasta, bueno, hasta los 8 años. Bueno, no sé. Y según el Lagman, es desde los 8 meses hasta la niñez. Bueno, sí, casi lo mismo. Ya, pero en general, antes del nacimiento no hay alvéolos maduros, ¿ya? Todavía no. Aparecen los nemocitos tipo 2, ¿sí? Estos son los que van a producir, ¿qué cosa? El surfactante, ¿sí? Tengan en cuenta eso, los pulmones están llenos de líquido, ¿sí? Y este líquido va a ser surfactante, que es decir, proteínas, ¿ya? El bebito al momento de llorar tiene que botar también el líquido, ¿no? Si es que traga líquido, tiene que botar el líquido. Es importante eso. Y también aumenta, a ver, 2 semanas antes del nacimiento. Ah, ya, el surfactante va a aumentar 2 semanas antes del nacimiento. Sí, ahorita explico esto. Algo importante aquí, ¿sí? Y una parte del surfactante está en el líquido amniótico. Miren esto. Uy, primero esto. ¿Qué sucede? Esto de acá es un alveolo, ¿sí? Aparecen estas células de acá, las amarillas, ¿sí? Estas, empiezan a producir surfactantes, son neumocitos tipo 2. Este surfactante, que es este de acá, ¿sí? ¿Para qué es importante el surfactante? Es el agente tensioactivo. O sea, es el agente que va a ayudar a hacer que el alveolo, que es como una bolsita, no colapse, que no haga esto, ¿sí? ¿Qué pasa si ese alveolo colapsa? No va a poder generarse intercambio de gases, no va a poder entrar aire y mucho menos, pues el bebito no va a poder sobrevivir. Ese surfactante tiene esta función, permitir que el alveolo no haga esto, se mantenga así infladito, ¿sí? Entonces el neumocito tipo 2 empieza a producir ese surfactante. Ese surfactante, ¿qué sucede? Sale, ¿sí? Por la boca, ¿sí? Y en el líquido amniótico, que hay macrófagos, va a hacer que estos macrófagos, al detectar ese surfactante, los macrófagos van a captar, bueno, van a entender de que el bebito ya puede respirar por sí solo, ¿no? Porque como hay surfactante, pues los alvéolos se pueden mantener así, abiertos. Dicen, ah, ya. Entonces, este bebé se puede mantener solo. Voy a empezar ¿a qué? ¿A dónde va a ir? A la placenta, ¿sí? Va a empezar a generar puntitos de calcificación y así poco a poco destruir la placenta, ¿no? Y luego genera, pues, el famoso, lo que dicen, rompió fuente, ¿no? Ya. Inducen ya más adelante el embarazo. Estos macrófagos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay detección ¿de qué? De surfactante, ¿sí? Me faltó esto, chicos. Puntos importantes. El endodermo. ¿El endodermo qué me va a generar? Número uno, epitelio y glándulas. ¿De dónde? Del aparato respiratorio. ¿Sí? El mesodermo qué me va a dar? Tejido conectivo. Ya saben, ¿no? Músculo, como dije, músculo liso, cartílagos, capilares y la pleura que va a cubrir al pulmoncito. ¿Sí? Ya van a ver qué es la pleura. Si no han llevado todavía anatomía pulmonar, sistema respiratorio, ahí les van a explicar qué es la pleura. Ya, pero todo eso va a derivar del mesodermo. Ahora sí, por último, las alteraciones son tres cosas que les voy a explicar. Alteraciones traqueoesofágicas, la hipoplasia pulmonar y la atresia laringea. ¿Sí? Tenemos, perdón, las alteraciones traqueoesofágicas. ¿Sí? Yo creo que entiendan una cosa. Existen tres, eh, yo le digo tres alteraciones de conductos. ¿Ya? En conductos hay tres alteraciones. Unas que son las estenosis, otras que son las atresias y otras que son las fístulas. ¿Qué es una estenosis? Esto. Miren, este conducto, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó aquí? Edestenosis. ¿Qué pasó? Ese conducto, la luz de ese conducto se ha estrechado, ¿sí? Estenosis es estrechez, ¿ya? Cuando un conducto es más delgado de lo normal, ¿sí? O sea, su luz es mucho menos de lo normal. Esa es una estenosis. Una atresia, ¿qué sucede? Esto. Ese conducto no tiene comunicación, ¿sí? Ha perdido la comunicación. Esa es una atresia, pérdida de la comunicación. Y una fístula, ¿qué es una fístula, chicos?
Ahí tengo dos conductos que no deberían estar juntos o pegados. Y miren lo que ha sucedido. Hay una comunicación, ¿sí? Entre esos dos conductos. ¿Ya? Esa es una fístula. Entonces, resumiendo, estenosis es una estrechez de un conducto, ¿sí? Atresia es pérdida de la comunicación, pérdida de la continuidad de un conducto. Y la fístula, ¿qué es? La fístula es una comunicación anómala entre dos conductos. O puede ser con dos conductos, o puede ser eh, órganos en general, ¿sí? Órgano hueco, ¿ya? ¿Qué sucede? Letra A. ¿Qué sucedió? Tengo yo de amarillo el esófago y lo otro es la tráquea. ¿Qué sucedió con el esófago? Ha perdido continuidad, ¿verdad? Estoy hablando de una atresia esofágica. Pero luego, ¿qué ha sucedido? Hay una comunicación anómala entre la tráquea y el esófago. A eso se le conoce como fístula traqueoesofágica. Pero yo puedo tener dos tipos de fístula. En este caso, puedo tener una proximal si es que lo que se está comunicando es la tráquea con la parte del esófago de arriba, o una fístula distal si es que lo que se está comunicando es la tráquea con la parte del esófago de abajo. Entonces, el nombre completo de esta alteración, ¿sí? Es atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Ese es el nombre completo, ¿sí? Y así aprendan. Así como se aprendieron epitelios, pseudoestratificados, cilíndricos, ciliados, con células caliciformes, así, igualito, aprendan esto. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. ¿Sí? Igualito, apréndanselo. Esto de acá. ¿Por qué? Porque esto siempre lo preguntan. ¿Sí? Lo preguntaron, me lo preguntaron a mí cuando llevé embriología, se lo preguntaron al ciclo pasado y también hay otras preguntas por ahí que están volando en otros exámenes. ¿Sí? Ahí está. Si revisan en la parte de abajo, aquí abajito donde está la flechita, dice, en la letra A, la anomalía más frecuente, 90%, ¿sí? Es la más frecuente y esa es la que siempre preguntan. ¿Sí? Listo. Ya saben cómo se llama. Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Se lo vuelvo a decir, chicos. Y ya los demás son menos frecuentes, ¿ah? Por ejemplo, letra B, ¿qué tengo? Pérdida de continuidad. ¿De quién? Del esófago. Pero no está comunicando con la tráquea. Ah, entonces eso solo se llama ¿cómo? Solo hay pérdida de continuidad del esófago. ¿Cómo se llama, chicos? A ver, ¿quién le da nombre? Hay varios, ¿ah? Veo acá varios. A ver, ¿cómo se le conoce a esto? Atresia esofágica. ¿Sí? Es una atresia, es una pérdida de la continuidad. La C, ¿qué es? ¿El esófago ha perdido continuidad? No. ¿Pero qué hay? Hay una comunicación entre tráquea y esófago. Ah, entonces, ¿a eso cómo le llamo? A eso se le llama fístula, ¿sí? Tráqueo-esofágica. Nada más, ¿sí? La B es una atresia esofágica y la C es una fístula tráqueo-esofágica. La D es parecido a la A, pero solo que la fístula no es distal, sino es proximal, ¿verdad? Entonces en la D tengo una atresia traqueoesofágica con fístula proximal. O con fístula traqueoesofágica proximal. Ay, perdón. Es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal. ¿Ya? Así se conoce. Y la letra E vendría a ser ¿qué? Una atresia esofágica con doble fístula. ¿Sí? Doble fístula. Chicos, si de raíz, no sé, de repente les pone un caso clínico, le dice un bebito que llega, no creo que les ponga, pero bueno, con vómito, ¿no? O sea, vomita, desde el nacimiento, lo primero que hacen es alimentarlo, pues toma un poco de leche, lo vomita, toma leche y lo vomita. ¿Qué es lo que probablemente tenga? Esto, una atresia esofágica. ¿Por qué? Porque por el esófago debería pasar la leche, pero la leche no va a pasar hacia el estómago, ¿no? Del esófago debería pasar al estómago, pero al estar aquí con una atresia, la leche no va a pasar, se va a emposar y el bebito lo va a vomitar. Un bebito que después de darle de lactar presenta tos,
presenta dificultad respiratoria, ¿no? No puede respirar bien. ¿Qué ha sucedido? Posiblemente haya sido una fístula traqueoesofágica proximal. ¿Por qué? Porque al darle tu leche, esa leche, ¿qué ha sucedido? Se fue para los pulmones. ¿Sí? Aquí, la leche baja, 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 baja y se va a la tráquea. Se va a la tráquea y de la tráquea a los pulmones. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, de todo esto, lo pongo así porque de verdad necesito que te lo aprendas bien. Escríbanlo, se los voy a volver a decir si es que no lo han escuchado. ¿Sí? ¿Cuál es la alteración traqueoesofágica más frecuente? Ahí sí, hasta un 90%, por favor. Es la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. ¿Sí? Esa es la alteración traqueoesofágica más frecuente. Lo otro es la hipoplasia pulmonar. ¿Sí? ¿Qué es la hipoplasia pulmonar? Hipo, poco, plasia, crecimiento, pulmonar, pulmón. ¿Sí? Entonces, poco crecimiento o desarrollo del pulmón. ¿Sí? Miren acá, la imagen. Pulmón grande. Aquí, pulmón más o menos ahí como que aplastado, ¿no? Y acá un pulmoncito chiquitito, bien chiquito. ¿Y qué es esto? Son tripas. Es intestino. Es intestino grueso, intestino delgado, ¿sí? Colon. Y de repente por aquí, ¿qué es esto? Marroncito. Parte de hígado, ¿sí? ¿Qué ha sucedido? A esto se le conoce como hernia diafragmática, ¿sí? Se le conoce como hernia diafragmática. Miren lo que dice acá. La hipoplasia pulmonar está relacionada con el momento en el que se crea la hernia diafragmática. ¿Qué es lo que sucede? Hay una hernia en el diafragma y ¿quién sube? Las asas intestinales, ¿sí? Puede subir asa intestinal, puede subir colon, puede subir vaso, puede subir hígado, estómago. A la imaginación nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente al subir estos intestinos, ¿no? El contenido abdominal, al subir al tórax, va a hacer que los pulmones tengan menos espacio para desarrollarse, ¿sí? Eso es la hipoplasia pulmonar. Y lo otro es la atresia laringea, ¿sí? Perdón. La atresia laringea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sucede aquí con la laringe? Es una laringe normal, ¿verdad? Miren, si ustedes cortan la laringe así de costado, así, lo cortan así, y lo ven de costado, ustedes van a ver esto, ¿sí? Esto es cartílago, todo lo que está de blanco es cartílago, 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 cartílago. Ven que hay un espacio, o sea, por acá puede pasar aire, por este conducto de acá, ¿sí? El segundo, ¿qué sucedió? Hay menos espacio, pero igual puede pasar aire. Tercero, hay menos espacio, puede pasar algo de aire. Y el cuarto, perdón, por ahí podrá pasar aire, casi nada, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que era una atresia, era una pérdida de la continuidad, ¿verdad? En este caso, en este caso, y también en el tercero, se está perdiendo la continuidad de la laringe. Por ahí no va a poder pasar aire. Lo que ustedes ven acá, así como con un agujero en forma de triángulo, ¿sí? Como que ven así como que dos pilares y en el centro un agujero, son las cuerdas vocales. Lo que están así, en forma de triángulo, así, esas de acá, son las cuerdas vocales. Y lo del centro se le conoce como eh, ¿cómo se llama esto? Ah, se me fue el nombre. ¿Ya? Pero bueno, esa es la idea. ¿Ya? ¿Se entendió? En este caso, el levito puede morir automáticamente, o sea, rápido, si es que no se identifica la atresia esofágica. Perdón, la atresia laringea. ¿Sí?